Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Bienvenido a una nueva serie de episodios en los que vamos a estar compartiendo nuestras propias charlas internas sobre, vamos a decir, I+D aplicadas al posicionamiento en IA. Conversaciones internas que tenemos todas las semanas el equipo de Performance Media para averiguar qué es lo que últimamente mejor está funcionando en Geo, cuáles son los últimos avances, cuáles son los últimos debates. Por tanto, estos episodios van a ser extractos reales de nuestras sesiones que vamos a compartir contigo para que todos juntos podamos estar al tanto sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona posicionando una marca en los LLMs más importantes del mundo. Quizás la prioridad la prioridad de Google son las keywords y ahora la prioridad para ser citados en la IA está mucho en la arquitectura del contenido. Es como nosotros exponemos y mostramos lo que estamos escribiendo y queremos, desarrollar. Y hay 4 pilares que lo vamos a ir viendo para estructurarlo, que son la claridad a través de las respuestas directas, evitando el biribiri técnico o más corporativo, la claridad de la estructura, que eso va con un armado de la jerarquía de módulos para que la IA pueda extraer a través de bloques, porque la IA por ahí extrae información por bloque independiente. Entra al sitio, a la página, pero extrae solamente un bloque. Por eso es importante la estructuración de esos bloques para contextualizarlos independientemente. Los datos, es otro pilar que por ahí, en realidad, cuando hablamos de los datos, vemos mucho estadísticas, ahora lo que es reseña, lo que es citaciones, digamos, a terceros para conseguir una densidad factual, o sea, que lo que nosotros estamos escribiendo sea verídico y la IA lo tiene que saber porque lo va a buscar. Y por último, la parte semántica, que es la relación entre las keywords, las entidades y el marcado de esquema que nosotros le vamos a dar a todo el contenido. Quizá hablo mucho, pero es para que ustedes tengan un poco más claro ahora de qué se trata esto. A ver si lo puedo correr. No. Con respecto a las entradas informativas, van a haber dos anatomías. Hay una, y esta está puesta como un framework. Son bastante similares y tienen info, por ahí acá está más generalizado, y en el segundo está más específico, introducción, respuesta, arquitectura. A ver, lo leemos, digamos, un poco juntos y me van de última preguntando. Lo que es anatomía a nivel informacional, interesa mucho, primero, el H1, bastante directo, y evitar esto que muchas veces con el SEO se buscaba, que era enganchar para terminar con la keyword, y esto mientras más directos seamos, mejor. Y posterior a ese H1 es incluir el AI Summary o TLDR, que vos lo habías incluido, me acuerdo, en lo que era la home de performance. Y acá los recomiendan también a nivel informacional para incluir un resumen de 3 o 4 cosas claves sobre ese artículo, incorporarlas debajo del H1. Es lo primero que va a leer el rastreador, y ahí ya va a empezar a comprender la intención y el contenido que nosotros tenemos en ese artículo. Luego está la introducción, que ahí obligatoriamente situamos el tema. Por ahí es más corta que a lo que yo por lo menos estaba acostumbrado, debe ser más corta, porque en la introducción antes
era, bueno, mantener al lector, digamos, con un aspecto más atractivo del texto y ahora le doy la primera respuesta y en esa respuesta busco ser tajante a lo que tengo que responder con mi artículo. Luego la jerarquía de títulos orientados a la consulta. eh, no es fax, pero bueno, está muy relacionado porque lo que se propone es que los H2 sean temas y los H3 puedan ser a veces respuesta de esos temas también. Bueno, acá hay un ejemplo cómo funciona el algoritmo de Google en el 2026 como H2. Y un H3 puede ser factores de ranking en búsquedas generativas. Eh, Antes, luego del H2 iba una explicación. Bueno, ahora es ser todo el tiempo directo y conciso con la IA. Bueno, tener en cuenta la densidad factual y las Interesante citas esto, ¿eh? O de... sea, H2 temas y H3 respuestas. Esto está muy bien. Bueno, hágame acordar después, al final, pero esto está sacado de un par de estudios y de fuentes de Google y de algunas universidades de Estados Unidos que tenían unos archivos guardados y lo saqué de ahí. No es Muy que bien. me puse a leer solamente en internet. Eh, con respecto a la densidad factual y las citas de autoridad, bueno, un poco lo que por una parte son las citas de expertos. Por eso el perfil de autor creo que también toma bastante relevancia en cada proyecto y está bueno. Y con respecto a las estadísticas, ser bastante claros y que la IA pueda verificarlo. Entonces, según un estudio interno de performance, el 60% de los usuarios termina convirtiendo con su agente de IA. Claro. No lo sé. Vale. Pero tener en cuenta esto de todo el tiempo, a ver, tampoco abusar de esto, ¿no? Pero respaldarse en datos verificables y que también le aporten algo a, a las guías generativas. Y bueno, modularidad informativa, escribir cada sección H2 más párrafo, claro, como si pudiese existir independientemente, porque lo que hace, creo que lo repetimos también abajo, pero lo que hace la guía ingresa y extrae bloques. Y en ese bloque tiene que estar contextualizado, ese bloque tiene que tener citaciones porque quizás nosotros venimos hablando de una citación y en el tercer cuarto Ujú. párrafo eh, quizás tenemos que volver a nombrar para dar de nuevo contexto a lo que estamos exponiendo. Eh, bueno, estrategias enlazado y atribución, las citas externas. Es muy difícil esto, pero es información que tenemos que tener, o sea, enlazar a fuentes gubernamentales, académicas o líderes de la industria. Yo a nivel informacional me parece que sí es lo correcto, porque quizá es fácil sacar el enlace hacia afuera. Eh, a ver, a nivel gubernamental, a nivel no, sino que enlazar a estos sitios que tienen por ahí un peso en el mundo de Internet, eh, está bueno, pero tenemos que tener siempre una relación hacia ellos, porque si, no sé, OVA de repente eh, se crea el sitio sobre gastronomía, bueno, no tiene sentido que enlace, no sé, a un sitio gubernamental de Argentina. Si está relacionado a la cocina, sí, si no, no. Creo que bueno, ahí lo entendemos todos y siguen medianamente siendo como lo era con el SEO. Y el interlinking, que acá dice conectar conceptos complejos con tus páginas transaccionales para transferir autoridad. Y a esto, yo por ahí, el SEO sí que lo usaba bastante. No todos los artículos informacionales son para terminar derivando al usuario, en este caso, y no a la IA, a, a ejecutar una compra o a contratar un servicio.
Por eso en los copies o en realidad en la URL que estemos creando sobre un artículo informacional, lo ideal es, si estás cerca del nivel de transacción del usuario, que son datos ya demasiado específicos y no una generalidad, está bueno enlazarlo a una URL de servicio o de producto. Pero si no, yo lo que haría sería seguir conectando conceptos con otros artículos que estén asociados. Formato de contenido favorito. Bueno, para la guía, esto lo sabemos, no me acuerdo si Oval lo había. Bueno, hay un archivo en el Drive de Performance que también nombra un poco esto, que tenemos que utilizar las listas ordenadas, o sea, las tablas. eh, bueno, procesos paso a paso, los pros y los contras, las ventajas, los beneficios, bloques de código o fórmulas, si el nicho lo permite. Y esto, bloques de código o fórmulas. Supongo que será, bueno, ¿por qué habré puesto este bloque? No sé por qué Bloques de código o no expandí. fórmulas. Supongo que está un poco asociado a la parte más técnica. Sí, no, No no, sé, de explicar algo más que el sí, sí, código de esto es fórmula. lo típico que en el artículo de repente dice, si el código para desarrollar sería esto, o la fórmula matemática que justifica esta Algo más, afirmación mucho es más esta, técnico. Ujú. mucho más técnico, Sí, más estilo white paper a nivel técnico. Sí, exacto. está bien puesto, está bien puesto. Bien. Y definiciones, bueno, en negrita, esto sigue siendo una recomendación que muchas veces se dice Sí. que no tiene impacto, pero sigue siendo bueno, una de los aspectos, no sé si más relevantes, pero interesantes para tener en cuenta. Vale. Y bueno, lo que es framework, acá lo que tenemos es introducción corta, como decíamos, para contextualizar y responder rápido a la intención principal de lo que estamos escribiendo. Respuesta inmediata, cada vez que nosotros tengamos una pregunta dentro del artículo, hay que responder primero y profundizar después. Eh, yo en estas cosas me siento, como diciendo, me siento tocada porque yo venía o sea, cambio la estructura a la cual por ahí estaba acostumbrada a trabajar antes en lo que era la redacción. Y está Mm, bueno, porque la verdad que la IA hace eso. De hecho, porque muchas veces usamos la IA para evitar tener que leer cosas y no encontrar las respuestas. sí. Eh, entonces, bueno, esto me parece interesante, eh, Ujú. pero también hay que saber cómo hacerlo. Creo que muchas veces no es fácil. Eh, bueno, la arquitectura de los headers o de los encabezados es que cada H2 recomienda que tenga una intención específica eh, para poder volver a contextualizar las respuestas. Tal cual lo que decíamos recién, los bloques, bueno, bloques de autocontenido. Cada sección debe tener sentido por sí sola para poder ser citada independientemente, ya que la guía analiza y extrae por bloques, no contenido completo. Definiciones constantes, todo concepto importante debe definirse explícitamente. Eh, Comparaciones, las comparativas, bueno, facilitan la síntesis, el entendimiento y que pueden volver a ser reutilizadas. Uso de herramientas explicativas o de listas. Las listas mejoran la fragmentación del contenido, por ahí dan mayor claridad y, y es más fácil para la IA extraer la información. Datos y ejemplos, el contenido concreto y contextualizado tiene más probabilidad de ser citado. La profundidad temática, eh, creo que esto va a ser un poco clave, que es cubrir las relaciones semánticas completas, eh, no quedarnos en solo el aspecto de incorporar keywords, sino de desarrollar conceptos y poder conectarlos
con otros para hacernos fuerte en el nicho en el que estamos trabajando. Y bueno, y el tema de las facts, que no deben repetir información que ya colocamos en los artículos, sino que responder a algunas preguntas específicas de los usuarios. Por eso no siempre yo igual lo colocaría, sobre todo en los artículos. Sumado que ya utilizamos un quizá sistema de preguntas-respuestas en lo que es el desarrollo del contenido. Pero bueno, está puesto como sugerencia en los archivos. Entonces, un poco un resumen: H1 claro y descriptivo, AI Summary o TLDR, la introducción breve con respuesta inmediata, la definición del concepto, comentar cómo funcionan los beneficios, diferencias, bueno, comparativas con pros o contras o con tablas, ejemplos reales y errores comunes. Los errores comunes es un aspecto que no muchos se animan a colocar cuando hablan sobre servicios o productos propios, porque lo tomamos como, no, como voy a estar hablando mal de lo mío, pero bueno, es muy valorable quizás cuando nos comparamos con otro, y está bueno siempre decir, no puedo hacer esto o no sé esto. Bueno, y facts. Así que medianamente lo que tiene que ver con el aspecto informativo, bueno, se trata de esto: tener por ahí claridad en lo que queremos comunicar, eh, y, y no escribir por escribir. Eh, Ser útil a través de preguntas-respuestas, ser útil a través de las tablas y comparativas. Con eso me voy quedando, y bueno, ni hablar también de que si podemos colocar citaciones, bueno, o nombrar ciertos estudios, puede aportar mucho a todos. Alguien, no sé si alguien había hablado, ¿no? Yo ¿Sigo? estaba No. sintiendo. Vale. Bueno, con respecto a lo que es URL más transaccional o de servicio, acá creo que hay más formas. De todas formas, esto también está hecho con 3, 4, a ver, 3 o 4 archivos que yo tenía, no es único. Intenté poner eh, lo que en general aparecía en todos, pero quizás yo he propuesto no sé, a Planimatic, por ejemplo, por nombrar, una estructura no igual, pero similar a esto. Todo va como por la misma línea. Y antes que me olvide, porque seguramente me voy a olvidar, lo que yo recolecto acá, a ver, no hace falta tener todo tal cual lo desarrollamos acá, pero sí es a la hora de ir a crear un artículo o de ir a crear una URL transaccional. Creo que mientras más cosas tengamos en cuenta y frescas en la cabeza, nos van a servir para no dar tantas vueltas. Bueno, estructura crítica del contenido. En el out default o en la sección del Ero, va la propuesta de valor directa. Y acá yo recién lo decía y no lo puse y lo voy a agregar ahora. Lo que había hecho en performance. Colocar esto, porque a nivel transaccional me parece que también es expresar quiénes somos, qué servicio brindamos. Bueno, los servicios los podemos poner más abajo igual, pero quiénes somos y nuestra propuesta de valor, creo que va a estar bueno colocarlo en este tipo de AI Summary. La IA busca definiciones rápidas. El H1 y el primer párrafo deben responder qué es el servicio, para quién es y cuáles son los beneficios principales. Por ejemplo, estrategia geo para empresa B2B, enfocado en aumentar la visibilidad en motores de búsqueda generativos. Incorporamos el bloque de AI Summary y luego justificación de por qué deben elegirnos. Aquí, bueno, cuando la IA generativa da respuestas, cuando se buscan en realidad comparativas,
listan opciones y justifican o dan un justificativo o un adjetivo de por qué una es mejor, o cuál es el pro de una marca, y cuál sería la contra de la otra. Por eso es importante el bloque de diferenciación. Comparativas directas con soluciones estándar, eh, comparar lo nuestro con lo más general, menciones a metodologías únicas, que sin lugar a duda cuando uno menciona la metodología, por lo general, eh, son cosas muy personales. Entonces termina siendo único, pero siempre está bueno mencionarlo. Y uso de adjetivos específicos que la guía pueda captar. Esto que luego quizás en una tabla nos puede pasar. Performance, resultados y resultados rápidos. Bueno, no sé, más económico para o especialistas en el sector B2B. Si estoy buscando especialistas geo, bueno, nombran a Planimatic, a Performance Media como especialista en sector B2B. Quizás especialista en e-commerce nombrará otro. Por eso Ujú. también el aspecto de nicho y de ser específico con lo que mostramos en realidad que hacemos tiene su valor porque ahí nos empezamos a hacer fuertes. La tabla de datos estructurados, a ver, es el formato en teoría preferido por la IA para sintetizar la información más compleja. Entonces, podemos tener características, beneficios, el impacto. Esto es un ejemplo puesto a raíz de performance, para que nos quede, digamos, a nosotros, pero bueno, las tablas siempre son eh, una fuente muy directa a donde la IA se fija qué es lo que tenemos. Sí. Y sección de facts, aquí sí que me interesa, o sea, me parece que son más relevantes a nivel transaccional que ponerlas a nivel informacional. Eh, y acá se sugiere que la pregunta vaya en H3 y la respuesta como párrafo. Y también esa respuesta que sea bien directa y concisa. Y lo que tenemos que evitar en esto también, porque muchas veces lo veo, Ujú. uno va a, no sé, a cualquier IA y pone crear preguntas frecuentes para Milagros Blasquez. Y te da 5 o 6 y de repente ese contenido que tenemos en la fax es contenido que ya tenemos arriba. Y no tiene sentido ponerlo eh, duplicadamente. Entonces, quizás podemos trabajar aspectos un poco más técnicos, eh, que no podemos o que no sabemos cómo colocar arriba en las partes de los bloques o secciones. Entonces, Ujú. utilizar la fax como eso. Y elementos técnicos para la guía, bueno, lo que es JSON, implementarlo, en este caso como era performance, un servicio profesional, bueno, un producto si era un e-commerce, eh, la oferta, el precio, somos bastante reacios, por lo menos en Argentina, a colocar el precio, el valor a las cosas, sobre todo a nivel de servicios, pero la IA te lo Le toma. gusta. Si vos lo tenés incorporado en el código, ¿qué es más fácil? Si alguien está preguntando precio, te va a tomar Sí. en cuenta. Si no, no. Quizá te compara también en performance, tiene un valor de 100 y seguro en 1000 que no aparece porque no tengo en el JSON colocado el valor, el precio. Y bueno, la densidad factual, eh, incluir números, porcentajes o nombres de herramientas, ya que la guía confía más en contenido con hechos que con adjetivos vacíos. Framework para las landings o estas URLs de servicio. Bueno, above default semántico, lo que decíamos, el H1 muy claro y describir qué hace realmente la empresa, para quién se brinda ese producto o servicio y el problema que resuelve. Son las tres patas de la mesa para entender el contexto de la marca.
o sea, en el que se va a situar la marca, en el que va a trabajar la marca. Bloque, como decíamos recién, de qué es y cómo funciona, que esta metodología en el cómo funciona aparece para mí también la comparativa de quizás con otras marcas o con el nivel más generativo. Facts estratégicas, bueno, como decíamos recién, la importancia para mí de tenerlas en lo que es URL transaccional, bloque de Ujú. autoridad, agregar reseñas, casos reales, metodologías, bueno, industrias o hasta también reconocimientos, eh, no sé, me sale ahora decir universidades, pero reconocimientos que tenga la marca o el creador de la misma, entidades y relaciones, mencionar tecnologías, herramientas, todo, todo quizá lo que mencionemos relacionado a nuestro nicho va a ayudar a construir la autoridad semántica de la cual por ahí escuchamos siempre hablar. Esquema obligatorio para transaccional y, y bueno, también para nivel informacional colocario, pero creo que aquí tenemos un poco más de, de trabajo. Lenguaje geo, acá es donde las frases deben ser más cortas, precisas, para evitar escribir y bueno, y alargar espacios, sino que mientras más concisos y claros seamos, mejor. Y bueno, aquí dice principio del geo, cada bloque, lo repito lo que dijimos arriba, debe poder entenderse fuera de un contexto completo, o sea que la guía fragmenta el contenido y trabaja eso independientemente. Por eso es que en el geo la claridad es más que la creatividad, que antes se valoraba, ahora se valora, pero es más importante ser claros con la guía. La estructura es Ujú. más importante que la longitud de lo que expongamos. Las definiciones son más relevantes que las opiniones. Y bueno, opiniones vagas, tal cual, definiciones y lo que es citaciones es más importante que las opiniones. Las relaciones semánticas son más relevantes que las keywords. El chunking, que bueno, es como la conclusión o algo rápido y algo fácil que vos lo veas y aprendas, es más importante Ujú. que el diseño visual y la profundidad es más importante que la densidad de las keywords. Eh, Bueno, y acá tenemos algunas claves a tener en cuenta para el nivel transaccional, y en realidad esto también está muy enfocado a la IA. Yo en algunos casos arriba hablé del SEO, que pasamos de la visibilidad del SEO a la justificación, en donde el contenido que nosotros generamos, eh, a ver, para que la IA lo extraiga, nosotros debemos darle una justificación. Esa justificación, por supuesto, está dentro de el contenido y lo que hablábamos, citaciones, reseñas. ¿Por qué nos van a elegir a nosotros? En todo ese contenido siempre tenemos que incorporar adjetivos hacia nuestra propia marca, eh, en el por qué nosotros y no va a ser el del lado. Activo de justificación, bueno, tablas comparativas, listas de pros y contras y evitar las masas de texto, pensar en el contenido como una cadena de respuestas, preguntas-respuestas, con una cierta lógica, ¿sí? Porque ya no hay que pensar en el usuario, sino que hay que pensar en la máquina que nos está crawleando y leyendo cómo funciona. Diferencias estratégicas, bueno, por motor, lo que decía el archivo de la Universidad de Washington es que esto es real igual, que no todos los motores de búsqueda generativos funcionan igual, ni utilizan información igual. Claro. Y acá es ChatGPT y Cloud,
que lo pongo porque, bueno, lo nombraba, por ahí sirve para que lo tengamos, dependen totalmente de medios ganados de alta autoridad y fuentes editoriales de tercero. O sea que en GPT quizá la estrategia estaría enfocada en buscar, no sé, los sitios, por ejemplo, gubernamentales que tienen autoridad muy alta, o Ujú. buscar los sitios de los medios, los portales de medios, que también tienen una alta autoridad, eh, para, bueno, traer un par de enlaces quizás y acelerar, entre comillas, la visibilidad o la citabilidad y menciones en la guía. Lo bueno que tenemos Perplexity, con Geometrics es que esto, perdón que te interrumpa, lo podemos ver IA, prompt por prompt. O sí, sea, podemos tener una visión muy, muy detallada de cómo funciona. la verdad que, bueno, están muy divididos. Cada guía Sí. tiene su apartado. La verdad que sí está bueno. Perplexity cita con frecuencia, perdón, las redes sociales. Por ahí es más relevante YouTube para ellos. Ujú. Y sitios de minorista de marca. Y Gemini es el que más tiende a citar propiedades oficiales de la marca en comparación con los otros, permitiendo un enfoque más equilibrado entre la web y los medios externos. Como que cada uno termina eligiendo quizás porque tiene puntos relevantes distintos, pero todos van a buscar el mismo lugar. A ver, creo que todos experimentan las redes sociales, todos experimentan los enlaces y las citaciones y las fuentes, así que, bueno, era como para hacer una diferenciación. Eh, bueno, la táctica general, hablábamos de los pros y contra. Eh, a ver, perdón, de los pros y contra, dije, del post-compra, que lo que dicen en realidad, lo que decían estos datos es que debemos crear contenido para acompañar a los usuarios y a los crawlers a, a lo largo de todo el Customer Journey, o todo el proceso del cliente potencial nuestro, no solo quedarnos en la parte inicial hasta que ejecuta la compra o la contratación, porque por ejemplo acá dice, para ser citados, cuando un usuario pregunta, ¿cómo reparo X cosas? Quizás tener guías a esa resolución de problemas y facts un poco asociadas a esos, yo creo que en muchos nichos o en muchas marcas va a ser relevante o puede ser muy, muy interesante porque al final terminan teniendo la solución, entonces vas a ser citado constantemente. Y estrategia para marca nicho, bueno, las guías tienen, es verdad, un sesgo bastante grande hacia las grandes marcas, para las consultas más generales, pero para las marcas más pequeñas, la clave es dominar su nicho. Por eso tenemos que saber delimitar sí, demarcar qué es lo que hacemos para quiénes, porque ya vamos como afinando el camino, eh, y hay muchísimos usuarios que le preguntan a la guía aspectos específicos, no solo que buscan agencia de marketing y de repente quieren un especialista geo para empresas B2B. Mientras más tajantes seamos con nuestro rubro, más fuerza vamos a ir tomando. Localización de autoridad. Bueno, GPT Perplexity, por ahí priorizan más menciones eh, en medios locales del país objetivo, o sea que habría que pensar en tener esas citaciones. Cloud tiende a reutilizar fuentes de autoría en inglés, incluso para consultas en otros idiomas, por lo que el inglés tiene un plus para Cloud. Bueno, y las métricas geo, yo creo que Ujú. el share of citation o la cuota de cita es
como decías, Pablo, al principio de las reuniones, bueno, como una métrica del éxito para el geo, porque, bueno, ahí vamos a ver el porcentaje de veces que X marca aparece en las respuestas Sí. para, para donde nosotros estamos llevando cada proyecto. Bueno, y el Machine Scannability, esto yo la verdad no lo había escuchado así, pero auditoría técnica de esquema, que todos esos datos que nosotros coloquemos sean apiables para los agentes de IA. Lo había escuchado nunca a esto, pero bueno, calculo que es tener el contenido de esquema bien puesto. Y nada, esa es la exposición de hoy. Perdón que quizás muy teórica, pero creo que Bueno, venir está acá súper bien. y leer o tener esto fresco va a estar bueno para saber dónde, o en realidad qué camino tomar a la hora de ponernos a desarrollar, sea copy o, bueno, o la estructura sobre todo. Sí, lo del esquema.org, de hecho, lo tenemos en la plantilla de optimización técnica que lanzamos por defecto. Esto es interesante. No, Ujú. enhorabuena, Milagros, es muy completo y me da la idea de que esto voy a crear una nueva página en Notion donde voy a poner Knowledge Sessions y así vamos recopilando todo este tipo de información. Te pediré que Bien. ahí pongas, por favor, el documento directamente, que lo puedas subir, porque yo creo Bien. que todo esto, si lo podemos sumar, es súper potente, aunque sea solamente para, pues, desde, por ejemplo, crear prompts, ¿no? Eh, Ujú. o sea, oye, pues queremos crear una landing page, pues tenemos el prompt, o queremos crear un contenido, directamente lo vinculamos a este trabajo que has hecho, que es Ujú. muy completo, yo creo. Sí, está bueno Eh, aparte ir armando como una wiki de todo esto, información y proceso, porque si el día de mañana, si Dios quiere, escalamos la agencia y entra más gente, ya tiene ahí Tiene la toda base, digamos. la información. Esto está en el Drive, o sea, yo lo creé en el Drive de Performance, pero ahí lo pasé al grupo, no. Bueno, si no, ahí armo un mail y se los comparto con los archivos que había, donde saqué la información. Eh, pero sí, esto es creo para aclarar y evitar perder mucho tiempo en pensar nuevamente cómo estructuramos, eh, quizá buscar algo más estándar y ver en base a lo que piden las marcas cómo podemos movernos en eso. eh, ya, digamos, ahorra tiempo. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.